Hola nuevamente y gracias a todos los que nos miren y se suscriben a este canal y nos dan su apoyo para continuar haciendo publicaciones relevantes de interés en el contexto actual. Nos han solicitado presentar un panorama objetivo sobre la inflación en América Latina y sus desafíos, lo cual hemos accedido y hoy publicamos este análisis para que ustedes tomen sus propias reflexiones. Ahora empezamos. El año 2022 fue el año en que la mayor parte de los países de América Latina comenzaron a luchar con más fuerza por controlar la inflación, cuyos niveles fueron de sumo riesgo. Ahora, en el 2023, los países latinoamericanos han logrado lentamente dejar atrás este mal, pero esto tiene un costo elevado y efectos no deseados como son la reducción del crecimiento económico y el aumento de la pobreza en el 2024. No obstante, la inflación en los alimentos continuará siendo elevada. Ahora bien, el crecimiento esperado para el 2023 de las economías de la región será relativamente muy reducido el potencial de sus recursos. Y según estudios de la CEPAL y el FMI, las economías de Argentina y Chile registrarán este año tasas del PIB negativas y las demás economías también podrán experimentar tasas de crecimiento bajas o reducidas. Y para la región en sí, el panorama que se presenta para el 2024 no se perfila optimista. Bien, para poner en contexto este fenómeno de la inflación, miremos cómo han evolucionado las economías de los países de Latinoamérica en cuanto al Producto Interno Bruto. En efecto, la economía de Brasil ha superado en tamaño a la economía de México, que ahora ocupa el segundo puesto en América Latina, aunque Argentina ocupa el tercer puesto. La economía de Chile, Colombia y Perú son economías ahora muy potentes con perspectivas positivas de crecimiento en el mediano y el largo plazo. En 1992 la economía argentina era aún muy potente, pero ahora esta economía ha pasado a ocupar el tercer puesto. Así, la economía argentina ha venido siendo desplazada por México, que se ha convertido en la segunda economía más grande y potente de América Latina. En el lado opuesto, la economía de Venezuela ha caído o se ha contraído a un nivel menor al tamaño de la economía de Guatemala en Centroamérica, la que se ha movido al 11º puesto. También las economías como Nicaragua, El Salvador y Haití han tenido serios tropiezos para evolucionar positivamente en el tiempo. Los casos más dramáticos en América Latina son Cuba, Haití, Venezuela, Argentina y Nicaragua, entre los más impactados negativamente por el rumbo de sus políticas económicas adoptadas en su momento. Ahora pasemos al tema de la inflación. Nuestro análisis y presentación lo hemos estructurado describiendo los tipos de inflación como la inflación general o global propiamente dicha, la inflación subyacente, la inflación del subíndice de los bienes transables y no transables. Para los poco entendidos en la materia, explicamos brevemente estos conceptos. La inflación global o general es la que se mide a través del índice general de precios al consumidor y está conformada por una lista de bienes que cada país o gobierno determina para toma de decisiones económicas. La inflación subyacente es la que mide aquellos bienes de precios más estables en el tiempo, es decir, se excluye del índice general de precios al consumidor aquellos bienes y servicios que son más inestables y explosivos. En algunos casos, aquellos bienes más inestables del rubro de alimentos y la energía, entre otros. La inflación de precios de bienes no transables son los bienes cuyo consumo solo puede realizarse dentro de la economía en que se produce. No pueden importarse ni exportarse. Ejemplos son la educación, la salud, el transporte, las comunicaciones y otros. Y por último, la inflación de bienes transables, que son aquellos bienes que se pueden exportar e importar al mercado internacional, y esto merece un análisis más profundo sobre el tema de política económica. Miremos ahora el comportamiento de la inflación global o general por país a partir del año 2020 hasta el mes de agosto del 2023, que son nuestros registros, así como las metas que se han propuesto los gobiernos para finalizar este año, o sea, el año 2023. En este contexto, Venezuela y Argentina continúan experimentando inflaciones muy elevadas y particularmente los precios de los alimentos que están superando a la inflación general. Por otra parte, la mayoría de las economías de la región hasta agosto de este año, o sea, de 2023, están experimentando niveles de precios menores al 10%, lo cual es un buen logro y muy importante que se ha alcanzado en este año. No obstante, cuando se analiza a detalle el sistema de precios de todos los países, se observan diferencias marcadas, situaciones estructurales difíciles de superar para algunas economías en particular. Por ejemplo, la economía argentina, que es la tercera economía más grande del continente, continuaría experimentando una inflación alta y su característica es interesante analizarla, ya que los tipos de inflación, como la inflación subyacente, la de bienes transables y no transables, han evolucionado en paralelo a la inflación general, sugiriendo con ello que la política económica no ha podido conseguir revertir las causas estructurales de la alza generalizada de los precios. La inflación subyacente es elevada, indicando con ella también los enormes desafíos financieros que tiene Argentina en cuanto a competitividad, crecimiento y además
baja desde el punto de vista del desarrollo integral del país en el contexto económico e internacional. Por su parte, la economía más grande de América Latina, que es Brasil, durante el periodo abril 2021 a septiembre 2022, experimentó niveles de inflación de 2 dígitos que se aproximaron al 12%, pero en 2023 ha registrado reducciones relevantes en los distintos tipos de inflación, ubicándose la inflación general en agosto del 2023 en un 4.1%, siendo la más baja. La inflación de bienes transables se ha reducido en el 2.1%. Hay que destacar que la inflación de bienes transables ha tardado más tiempo en reducir sus niveles que los otros tipos de inflación en este país, lo que podría ser causado por los efectos de retardo de las políticas económicas aplicadas, que por lo general sucede en cualquier economía del mundo. La segunda economía más grande de América Latina, que es México, ha registrado a lo largo de los años una inflación general moderada y estable, cuyos valores se mueven entre el 8.7% y el 5.6%. Tanto la inflación subyacente como la de los bienes transables son los que se elevan un poco más. Sin embargo, son los precios de los bienes no transables los que influyen más en la estabilidad y la reducción de la inflación general, así como se observa en la línea de color amarillo en el gráfico que se presenta. Es importante destacar que la inflación de bienes no transables tiene un valor relevante en la política general de precios de un país. Este subíndice recoge los precios de los bienes y servicios que no se pueden exportar o importar fácilmente, como son los servicios de salud, educación, transporte y otros que forman parte de la canasta del consumo de la población. Las economías de Haití, Honduras, Paraguay, Colombia, Nicaragua y Chile están registrando niveles de precios del subíndice de bienes no transables todavía significativos, indicando con ello las dificultades financieras presupuestarias que estos países tienen para reducir los precios de servicios básicos y otros. Por otra parte, las economías que están experimentando una dinámica de la inflación subyacente por encima de la inflación general son Jamaica, Haití, Colombia, Honduras y Brasil. Ahora bien, si la inflación subyacente es mayor que la inflación general, esto significa que algunos factores que influyen sobre estos cambios, sobre todo son los costos de producción, como también los cambios en la demanda de bienes y servicios y los cambios en la oferta monetaria. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la inflación subyacente es solo una medida y no siempre refleja la situación económica completa de un país en su conjunto. Ahora bien, las economías de Jamaica, Panamá, República Dominicana y Costa Rica están experimentando reducciones importantes de los precios de los bienes transables, lo que están determinados por los mercados internacionales, los costos internos y la política monetaria y cambiaria que están implementando dichos países. Por su parte, en América del Sur, en el caso de Colombia, que es una economía potente y que extrañamente a partir de enero de 2022 ha trascendido de niveles de inflación moderada a niveles de inflación de 2 dígitos, el rango de registro está alrededor de una inflación del 11.1% y de igual manera los datos de la inflación subyacente de bienes transables y no transables muestran niveles similares, siendo el más influyente los precios de los bienes transables, indicando con ello problemas de competitividad y de eficiencia de los mercados. En América Central, las economías están experimentando importantes reducciones de la inflación general. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, la inflación continúa arriba de las metas para el 2023. Y lo más relevante es que la inflación subyacente en este país es la que está registrando valores por encima de la inflación global, lo que es particularmente desafiante porque está indicando problemas estructurales y de competitividad. Ahora bien, las economías de Ecuador, Bolivia, Chile y Perú están compartiendo un fenómeno similar. El subíndice de precios de los bienes transables es el que se ha mantenido por encima del IPC en general, aunque la reducción de los niveles ha bajado, pero se mantiene esta tendencia de manera bastante suave pero creciente. Y por último, las economías de Paraguay y Uruguay están experimentando índices de inflación moderadas. De igual manera, el índice de precios de los bienes transables está por encima de la inflación general, siendo más elevada o relevante en la economía de Uruguay. Hay que destacar que en América del Sur se está observando en la mayoría de los países una situación en que los precios de los bienes transables están por lo general por encima del índice general de precios, lo que significa la influencia persistente en los mercados internacionales, es decir, la inflación importada de países socios externos, lo que también sugiere que la producción de bienes transables podría estar más expuesta a la competencia internacional. En resumen, la distinción entre bienes transables y no transables es importante para entender cómo funciona el comercio internacional, cómo afectan las fluctuaciones del tipo de cambio en la economía y cómo se puede mejorar la eficiencia y la producción de bienes, sobre todo en estos países que son altamente inestables en cuanto a el control de la inflación por país, siendo en algunos países un poco más controlable que en otros. Pues bien, hasta aquí hemos finalizado
finalizado, les sugiero leer el artículo o el trabajo con más elementos en el portal nuestro de una web, digamos, o de la web que tenemos sobre economicvision.com. Y para todos ustedes les doy las gracias y les pido nos den like y a la vez nos hagan sugerencias y peticiones sobre qué tipo de análisis les gustaría a ustedes que nosotros trabajáramos. Muchas gracias.